Sí. No hay tierra santa, ni palos ni banderas, más fuertes que mi amor. Espíritus granitos, sembrados en la tierra. Hola. Por los valles del río. Chao. Es este el momento. ¿Te parece, no? Con tal fuerza lo siento. ¿Te parece? Sí. Seremos primavera. Que no haya sido en vano el dolor. ¿Te parece? Estás igual. Ese es el momento. Con tal fuerza lo siento. Seremos primavera. Que no haya sido en vano. Unidas nos sabemos fuertes. Venimos a luchar porque no seamos invisibles. Prueben de girar el celular a ver si acostadito se ve mejor. Estamos probando para después subirlo a YouTube. Por un ratito, aunque sea. Lo que pasa es que yo no puedo leer los comentarios. Bueno, después lo miramos. Dale. Para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Porque no seamos invisibles nunca más. Yo transpirada, mojada, nauseabuda, germen de la aurora encantada, la lluvia más de rizo y esta rabiosa de mis playas encantadas, sexuales, maravillosas, llamas acalladas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho para ser un monstruo o villano, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles. Hola. Porque unidas nos sabemos fuertes, Se ve todo. Ese es el tema de ponerlo hacia costado. Ahí creo que me dijeron apaisado. Apaisado, como las cosas. porque no seamos invisibles nunca más. Uy, el sonidista, ¿cómo está? Salió rápido. Vamos desandando este Cecilia. camino. Vamos resistiendo en este Horrible epidemia de olvido. fiebre amarilla. Está lleno de vida este dolor. Que está lleno de sangre este dolor. Vamos a hablar un poquito. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poco. Sí. Antes que nada vieron un dibujo hermoso que claramente soy yo, pero estamos los dos, porque la mano es tuya. Claro, está mi mano ahí. Sí. Esa es la mano con absolutos detalles, un regalo de Lara, que pasó por la feria artesanal de San Bernardo. Ya está cerrada. Que ya cerró. No hace falta decirlo más. Pero sí, tuvimos
la alegría de que nos hayan visitado. Nos hizo un budín de zanahoria, que lo único que quedó del budín fue Sí, la acá banderita. está. Sí, el budín de los Andes, o la cordillera de los Andes, o de Independencia, realmente espectacular. Duró cuando llegamos acá y 20 minutos. Sí, más o menos. Y no es que era chiquitito, era un budín. Así que gracias de corazón. Y además leímos algo de ella, una producción que estamos viendo a ver si la podemos contar o no. Pero a lo mejor lo vamos a dejar para la semana que viene y a lo mejor podríamos charlarlo, ¿no? En vivo con ella misma. Claro. Hay que ver si puede con el tema de inglés. ¿Sí? Claro, porque ella está en clases de inglés en este momento, en este horario. Pero realmente escribió un libro, Lara, ¿sí? Rojo, se llama, que nos parece un libro también, que es una hermosísima historia. Realmente terminábamos los capítulos, pero es en serio, está buenísimo. Y con esas sorpresas y parecía muy bien preparado, ¿sí? Bueno, la semana que viene les voy a contar con detalle de cómo es esa historia y a ver cómo pensamos hacer, porque a lo mejor charlemos juntos. Hoy tenemos dos temas para tratar. Uno, el central, como hacemos en cada episodio, va a ser sobre Cecilia Grierson, una pionera argentina. Dicen que bajes la música. Dale. Perdón Sí, que te... tenés razón. Ahí está, estás a los gritos, no hace falta. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, estamos probando a ver si funciona esto de estar apaisaditos. Sí. Después lo vamos a girar para poder leer los comentarios en el momento que haga falta. Dale. Tenemos que visibilizar, reivindicar, rever, repensar y observar un montón de personas, como cualquiera, de nosotros, de nosotras, que han sido, no lo podemos llamar como adelantados a su tiempo, pero que sí en su momento pudieron ver un poquito más allá. El caso de Cecilia fue de esa manera. Ella vio por dónde venían un montón de cuestiones relacionadas a la educación y al sistema sanitario, hizo enormes aportes. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ella nace en 1859, se llama Cecilia porque nace el 22 de noviembre, que es el día de Santa Cecilia, de familia escocesa, bueno, eso vamos a ver dentro de un ratito, pero que dejó una marca y pionera porque fue la primer médica recibida, titulada de Sudamérica, la creadora de la escuela de enfermería que lleva su nombre hoy en día, que tiene mucho que ver con el segundo tema que vamos a hablar también el día de hoy, y que así como cuando hicimos referencia a Julieta Lanteri, que dejó una huella fundamental en lo que son los derechos de la mujer en cuanto a ciudadana, en cuanto a participación política, el de ella está más vinculado a la educación y a la salud. Ella tiene un lema fundamental que la va a regir durante toda su vida, que es hechos, no palabras, en los cuales siempre priorizó la acción por la declamación o por la expresión. Es muy importante en ese sentido. Vamos a ver algunas diferencias con Julieta Lanteri, porque no es una feminista, como por ahí escuché o leí, de barricada, es decir, alzar la voz, llevarla a todos lados, sino que con todas las obras que realizó y todos los derechos que conquistó, porque van a ver que fue fundamental y realmente había que tener agallas para poder hacerlo, lo hizo y ya está, y fue el ejemplo con su propia vida. Es que no hay una sola manera de hacer feminismo. No, por supuesto, es decir, en el cotidiano nuestro también nos manejamos de distintas maneras, cada uno con su perfil y desde el lugar en que estamos. Esto, además es un aporte también para el municipio de La Costa, que auspicia estas actividades en vivo. Durante toda la semana tienen diferentes opciones, pueden entrar en www.lacosta.gov.ar y creo que es COVID-19, gestión, actividades, bueno, pueden buscarlo dentro de la página y ahí está todo el menú y están los links para acceder directamente. Que de hecho realmente me sigue sorprendiendo. Bueno, el caso de Lara es uno de ellos, en que han llegado a este espacio a través de la página del municipio. Más allá de los demás, pero bueno, es muy importante esto porque sirve para realizar actividades, para tener un momento de reflexión, como es en este caso,
hay Tai Chi, hay el Museo de Mar de Ajó y un montón de actividades que, bueno, en algún momento también vamos a estar presenciales y ya también vamos a hablar de otras cuestiones más relacionadas con lo económico, que siempre es necesario. Pero que bueno, es una buena propuesta y estamos contentos y contentas de llevarlo adelante. Esto lo dije ahora porque después me olvido y después me dicen, tenés que nombrarlo y sí, como corresponde. Como también un saludo enorme para todos y todas estudiantes de la secundaria 4 que vi que ya estuvieron pasando por ahí, que esto también les sirve para hacer algunos trabajitos, compensando o digamos teniendo un poco de presencia también virtual además de lo presencial. La educación en este momento es muy importante sostenerla de la mejor manera posible, la manera más cuidada que podamos, como para poder estar preparados ante un horizonte de salida de la situación de pandemia. Que eso va a ser fundamental y debemos estar ahí. Y hablando de pandemia, la segunda parte del episodio de hoy tiene que ver, es un informe especial, ¿sí? O si fuera el segundo tema, que se refiere a la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Fue contemporánea a Cecilia Grierson, también un poquito lo tomamos por ese lado, pero vamos a descubrir un montón porque acá jamás vamos a hablar que la historia se repite. Pero hay diferentes situaciones que podemos trazar un paralelo muy, muy acordado y muy relacionado y vinculado con lo que sucede hoy en día. Vamos a leer una publicación muy breve de un periódico. Vamos a conocer acciones o no acciones de gobierno fundamentados de tal forma que nos van a hacer recordar a personajes actuales, ¿sí? Que no estarían en el gobierno en este momento, pero que, bueno, proponen ciertas cosas que realmente es muy llamativo. Más lees y más profundizas en esa epidemia que fue terrible. El 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires murió en el lapso de diciembre a junio, como mucho. Es decir, en un lapso muy breve, 5 meses a lo sumo, 5 o 6 meses, se llevó al 10% de la población de toda una ciudad. Más de 15.000 personas. Bueno, lo vamos a hablar de si fue terrible, cambió a la ciudad. Muchos lo titulan como el día en que murió Buenos Aires, y en realidad murió, pero renació de una manera totalmente distinta en otras ciudades de ese momento. Y creo que vale esto de conocer también que a través del tiempo estos episodios pandémicos o de epidemias se repiten, suceden, y que debemos afrontarla de la mejor manera y con calma y tranquilidad. Hoy en día necesitamos eso, necesitamos estar en casa y esto es un espacio genial para poder compartirlo sin chance de contagio, ¿sí? El mate lo comparto con todos y todas ustedes, virtual, que de hecho fue la razón por la que tardamos un par de minutos en conectar, porque producción dejó todo preparado acá y vino alguien, hizo tiró el mate. Acá me preguntan Genial. si lo toma más dulce o amargo. Lo toma con sabor. La mejor azucarera es Tachito Sabora. Vengan de UNE, lo defiendo. Gracias por estar ahí, dale, vamos a empezar. Dale, ¿sí? Vamos. Primero que nada, vamos a hacer un comentario. Bueno, acá tenemos la imagen de Cecilia, que bueno, ya dijimos cuando nace, 1859. En ese momento nuestro país estaba en pleno proceso de organización nacional. Venía de la época de Rosas que termina en el 52. Ay, qué feo que sonó proceso de organización nacional. Horrible. Fue un proceso de organización. Pero me sonó dictadura. Lo que sucede es que toma la dictadura. A ver, esto lo hablamos justamente en los episodios anteriores. Esto de apropiarse de palabras y terminologías que terminan siendo bastardeadas y que nos frena, o como te sucedió recién, te hace una alarma en lo cual desvirtuamos el sentido de las palabras. Porque la historia es proceso, todo el tiempo es así. Y la organización nacional llevó un montón de años y sucedió eso, fue un proceso en que se organizó la nación. Claro. Nos pasó con el término patria. Hablábamos mucho, después de la guerra de Malvinas, Cambiemos. hablar de patria, bueno, está. Si se puede. Hablar de patria, claro, estaba muy vinculado a los sectores militares. Claro. Y eso fue un factor en el cual costó mucho tiempo empezar a reivindicar a los veteranos de la guerra de Malvinas.
porque decir patriotas significaba decir o asociábamos en un imaginario o inconsciente a los sectores militares. Y así, bueno, podemos tomar distintas palabras. La palabra libertario es una palabra propia, por ejemplo, de Juana Zurduy, es una de Claro. nuestras mujeres libertarias, pero esa palabra después está tomada de ciertos sectores políticos y lo que hacen es eso, sectorizarla o parcializar una palabra que en realidad es colectiva y es de todos, ¿sí? Ujú. Ay, somos Y esta todas. palabra. Claro. Entonces, a ver, y acá creo que esto lo hablamos muchas veces. Nosotros intentamos mirar las cosas desde un pasito atrás, con una mirada un poquito más panorámica de las cosas, lo que hoy se habla quizás más de moda, pero es un trabajo de deconstrucción, que significa estudiar un momento, charlar de una época o de un personaje y empezar a desglosarlo y verlo de otra manera, como un cristal que lo podemos girar y va a tener otro color. Así que bueno, dicho todo esto, les quería contar algo sobre la imagen que tenemos acá en el Vos pizarrón. decime cuándo querés que enderece. Sí. Está, pero igual si les parece que está bien, si se ve, No sé si les seguimos un resulta ratito. cómodo a la audiencia. Si les resulta cómodo, lo dejo así. Si no, lo enderezo. Díganme ustedes. Un pulgar. Ahora. Bueno, nadie dice nada. Esperá que recién, porque estoy viéndolo Ah, acá en el monitor. En el monitor acaba de llegar eso, ¿sí? bueno. Es re loco. Ahí apareció. A ver qué dice acá. Sí, buenísimo, dicen acá. Dale, Bueno, dale, listo, dale. quedamos así. Perfecto. Esta joya, dicen. Dale, y Bueno, lo van a disfrutar en YouTube muchísimo mejor. genial. Bueno, el cuadro, quédate ahí. Bueno, El cuadro que tenemos abajo de acá. la imagen de Cecilia Ah, es un cuadro, un es un horror. cuadro, pero es icónico. Vos sabés, Ajá. es un cuadro de Juan Manuel Blanes. Es un artista plástico uruguayo. Esta obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Montevideo. Es un artista que retrató momentos históricos fundamentales. Por ejemplo, los 33 orientales le puso, si se quiere, cara al episodio de uno de los fundamentales para la independencia del Uruguay. Perdona que Sí, interrumpa, pero acá hay alguien que está viéndolo desde la compu y les resulta raro porque tienen que mirarlo con el cuello torcido. bueno, Así que bueno, en un ratito volvemos. dale, hacemos un poquito así, Sí. un poquito... Eh, Bueno, seguí con el cuadro, perdona que te interrumpa. eh, Tremendo. bueno, en esta situación, para que tengan una idea, este cuadro mide 1,80 de base y de alto 2,30 m. Ese tamaño Es natural. es un tamaño gigante y es una situación muy particular, porque acá nos cuenta, se llama la obra, ya se las digo exactamente para no pifiar, eh, se me perdió. Se llama Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Está pintado unos años después, la fiebre amarilla ocurre en 1871, pero en esta escena, por ejemplo, están reflejados personajes que han sido reales y tenemos hasta el nombre. Por ejemplo, la mujer que tenemos ahí acostada fue una italiana llamada Anna Brisitani, una inmigrante en la cual estos personajes que vamos a ver son tres hombres que están ahí parados. Tenemos al que era el portero del conventillo en el que vivían. Esto era un conventillo que estaba ubicado en la calle Balcarce, a unas 3-4 cuadras de Plaza de Mayo, bastante céntrico, en la zona de San Telmo. Para la época eran en las afueras. Acá tenemos a dos personajes que posiblemente no hayan estado en ese momento en persona, pero representan al doctor Roque Pérez y al doctor Argerich. Ellos dos fueron dos científicos que pertenecían a la logia masónica Aporte de Quijote, que intenta mostrar que la ciencia se fue ocupando cada vez más de las situaciones que ocurrían en la sociedad. Entonces, estos dos personajes tienen la particularidad que unos días después, en el mes de abril, esta escena es del mes de marzo de 1871. Ellos dos mueren en abril por la misma fiebre amarilla. Oh, Y hay un hombre acostado ahí durmiendo ahí atrás. No, Ah, está muerto también. Ah, Y la particularidad es que el bebé, el hijo de ambos, que terminó siendo enviado a la casa de expósitos, que eran los chicos que quedaban huérfanos, está intentando amamantarse de la mamá. oh. Estas escenas, bueno,
Esto lo tenemos por registros policiales. En ese momento algunos episodios quedaban registrados y bueno, a partir de eso él reconstruye esta obra, este trabajo, eh, y es un reflejo muy importante de lo que sucedió en ese momento. No es una pintura así nomás. De hecho, es muy difícil encontrar el nombre de alguna de las personas que no han sido destacadas en la historia. Era una persona común, una persona de barrio, sin ningún tipo de trascendencia mediática, si queremos en algún momento. Y bueno, me pareció bueno poder reflejarlo acá. Quijote mandó un archivo muy interesante, hay muchos escritos, y hoy intentamos reformular también el rol de los medios, el rol de ciertos sectores de la sociedad, el rol de la medicina. ¿Cuál es? Y el rol de la medicina cambia mucho a partir de Cecilia Grierson, porque va a realizar un montón de aportes que van a ser trascendentales. Cambiemos de placa. Acá tenemos datos, información de los comienzos de la vida de Cecilia. Cecilia perteneció a una familia de inmigrantes escoceses que se había sentado en un primer momento en las afueras, no en la ciudad de Buenos Aires, sino lo que hoy sería el conurbano bonaerense, para el lado del sur o sudoeste, en la zona de Monte Grande. En ese momento era un área rural, y con cierta posibilidad de tener unos campos, tanto ahí como en las provincias de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos va a tener mucha presencia, mucha actividad. Y como dice ahí en una parte del texto de la placa que ponemos acá en la pantalla, iba a decir el pizarrón de nuevo, tiene una cierta relación con un episodio también muy controvertido de nuestra historia, en el cual creo que en algún momento vamos a hablar, y que está vinculado con el asesinato de Urquiza. Y vamos a decir, ¿qué tiene que ver? Estás hablando de la medicina fiebre amarilla, Buenos Aires y nombra Urquiza. Contamos. Ellos tenían algunas tierras en Entre Ríos, viajaron de muy pequeños a esa provincia y tenían un vínculo con Justo José de José. Urquiza. Ellos frecuentaban la casa. Estamos hablando de la época en la que se va a llevar adelante lo que fue la guerra del Paraguay, antes de 1870. Se vinculan con la familia por una cuestión de que la madre se ocupaba de la educación, de hecho trabajaba en una escuela rural. Cecilia ya a los 13 años trabajaba como institutriz, alternando entre Entre Ríos y Buenos Aires. Lo que sucede fue que Urquiza, vamos a adelantarlo a uno de los próximos episodios, lleva adelante una traición contra el pueblo paraguayo. Sí, la guerra del Paraguay fue uno de los genocidios más tremendos de esta región del mundo. Prácticamente se aniquiló a la población de nuestros hermanos del Paraguay, y no tenemos un conocimiento muy profundo también de lo que sucedió, pero que debemos ponerlo a la vista, ¿sí? Fue una alianza entre Uruguay, Brasil y Argentina, con la connivencia y el impulso de Gran Bretaña, cuando no para generar conflictos, y prácticamente se destruyó a la población. Paraguay, que en ese momento era una economía incipiente en desarrollo, estamos hablando fines del siglo XIX, y se la aniquiló prácticamente. Hasta el día de hoy se viven las consecuencias de ese momento. Urquiza, caudillo del litoral. El Paraguay, si bien era un estado independiente ya desde 1811, ¿no se acuerdan que la expedición de Belgrano termina con la independencia de ese lugar, de ese territorio? Son hermanos, no se puede destruir de esa manera. Y Urquiza, pero algo había que hacer. Urquiza aporta tropas, aporta caballos, aporta mucho dinero para la manutención de las tropas. Muchos entrerrianos y correntinos no desertan, y que van a hacer a través de una especie de rebelión, van a llegar hasta el Palacio de San José, que era su vivienda, y lo van a matar ahí, en la casa. Fue, digamos, el costo que debió pagar por su determinada decisión política, que realmente fue tremenda, fue terrible. Así como podemos hablar de otras cuestiones. De Urquiza, que es un personaje muy interesante para nuestra historia, la historia de toda esta región, y que debemos verla, porque hay
tanto cosas favorables como otras totalmente despreciables, ¿sí? Como cuando vamos a hablar de Mitre, otro ser de luz, oscura. No, perdón. No, a ver, eso es algo que tenemos que empezar a seguir trabajando y en quitar, porque esto lo hablábamos hace poco. Esto de considerar a lo negro como lo malo y lo blanco como lo bueno, que no, basta, basta, no tienen no es así. Y fue una manera de generar una visión hacia Claro, las razas. la gente con ojitos celestes es buena. Bien. Eh, No toda. Deben abandonar la provincia de Entre Ríos, era un peligro para ellos, para ella más que nada, porque el padre muere pronto, se queda con su madre, se hace cargo de lo que se dice de la economía familiar, vuelven a Buenos Aires, eso va a ser después, cuando ella tiene 13 años. Ella tiene 13 en el 72, en el año 1872, por lo tanto la fiebre amarilla ya había pasado, pero el panorama que se encuentra en Buenos Aires y la realidad sanitaria y la que observan va a hacer mella en su pensamiento y en su visión hacia futuro y lo que va a terminar haciendo porque, ya lo adelantamos, se involucra en lo que va a ser el sistema sanitario de nuestro país, que va a ser fundamental. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar un vínculo entre hablar dentro de un ratito de lo que fue esta epidemia. ¿Qué más acá? Bueno, acá te dice que fue egresada de la Escuela Normal para Señoritas, que había sido creada por Sarmiento. Tenía una duración de 3 años y hay un detalle que, bueno, en realidad se había empezado a preparar a las mujeres en una especie de cultura general, pero que no les permitía el acceso a los estudios superiores. Un ejemplo chiquitito es que, por ejemplo, para cuando ella después decide ingresar a la universidad, a estudiar medicina, en la primera, para ese momento y para los varones locta total, desubicada, un bullying tremendo le hicieron. Por ejemplo, no tenían latín, no tenía ese aprendizaje que era esencial y era un requisito básico para la universidad. Bueno, tuvo que rendirlo libre, un montón de preparativos para poder cumplir el sueño y el deseo. Contra viento y marea, con algo que es natural y normal. Hoy en día la población, ¿qué son matecitos? Sí. Hoy en día la población de estudiantes universitarios, el 70% aproximadamente son mujeres. Es buenísimo y ha cambiado, porque en ese entonces ella fue la primera y única. Bueno, van a llegar pronto otras como Julieta Lanteri, pero va a ser la primera. Pero hay un detalle acá que debemos tener en cuenta y lo vamos a ver dentro de un ratito con un video, que cuando uno observa los puestos de gestión y de toma de decisiones y de profesores y de directivos de institutos, no llega ni al 20% la presencia de mujeres en esos estamentos dentro del sector de estudios universitarios. Es algo que vamos a ver dentro de poquito y lo que se conoce como el techo de cristal. No vamos a adelantar más porque lo vamos a ver luego, pero es un concepto muy importante que debemos prestarle mucha atención, el techo de cristal, ¿sí? Dicen que el propio amigo Sarmiento le entregó el certificado. Sarmiento, que en la época de la fiebre amarilla, era el presidente de la nación y como fiera a su estilo, salió huyendo de Buenos Aires y se fue al campo directamente. Eh, y bueno, desatendió a cualquier tipo de situación y vamos a ver No se fue a Brasil. declaraciones de Sarmiento en ese momento que muy similares a ciertas cuestiones que de repente hoy podemos llegar a escuchar. Por supuesto, cualquier tipo de cuestión, la apertura es clave en este espacio. Entonces estamos abiertos a distintos modos de pensar. Todos tenemos nuestra manera de pensar, nuestra opinión formada, nuestras ideas. Todo es ideológico, todo es político, pero esto lo tenemos siempre en cuenta de que cada uno y una puede tener su manera de opinar de las cosas. Bueno, sigo así torcido el Claro, celular. está buenísimo. ¿Sí? Sí, ¿Les creo gusta que así? sí. Sí, Bueno, sí, pero ten en cuenta el dato de los que están mirando la Sí, computadora de sí, Coté. sí. Bueno, un Bueno, poco como decíamos, en el año 1882 ingresa a la carrera de medicina y en el año 89, para que no, si no nos vamos a llevar demasiado tiempo, se recibe
como médica, va a hacer el doctorado, va a ser cirujana y su especialidad va a ser la obstetricia, relacionado por supuesto con las problemáticas femeninas. Repito, su accionar feminista está en los hechos, en las acciones, en el modelo, no ejemplo, porque nadie es ejemplo, pero son referencias, eh, son faros que uno tiene como referencia como para poder llevar adelante lo que pretende hacer. Y bueno, acá también tratamos de destacar esos obstáculos que se encontró, burlas, críticas, maltrato de parte de compañeros como docentes. Es decir, todo el mundo realmente la discriminaba permanentemente porque se consideraba que las mujeres no estaban capacitadas para este tipo de actividades. Recordemos que en ese entonces en el cual olvidate que iba a votar la mujer, pasaba de estar bajo la tutela del padre a la tutela del marido una vez que se casaba. La mujer era considerada menor de edad e incapaz, por lo tanto no podía participar en cosas superiores. No hay ningún reglamento escrito, por lo tanto por eso ella puede ingresar a la universidad, que prohibiera explícitamente el acceso de las mujeres a los estudios superiores. Pero era un hecho. Y hay una discusión que se planteaba en la cual se decía, bueno, la mujer quizás tiene miedo a poder ingresar en un territorio copado casi exclusivamente, salvo por ella, por hombres, pero otros también dicen, cuidado, los hombres tenían el temor del acceso de la mujer a estos espacios que después van a ser directivos, porque se genera una competencia. Y a ver si la mujer empieza a creerse que tiene los mismos derechos que nosotros y por lo tanto empiezan a quitarnos el lugar que nos corresponde por derecho divino. Porque en Claro. realidad era un derecho divino y un derecho natural que el hombre está por encima de la mujer. ¿A quién va a cuidar los chicos? ¿Quién los va a alimentar? Claro, ¿quién va a lavar los platos? La ¿Quién va a sirvienta. coser la ropa? Y así. Pero, como siempre también decimos, en esa época era lo natural, era lo normal, lo acostumbrado. Salvo de determinadas personas que son las que rescatamos acá, que pudieron ver un poquito más allá. Y dijeron, como Cecilia, quiero ser doctora, quiero estudiar medicina. Son unos años después, 10 años después de que ocurre la epidemia en Buenos Aires. ¿Y por qué no? ¿Algo me lo impide? No. Listo, voy y lo llevo adelante, contra viento y marea, como lo dijimos en un momento. Como sucedió con Julieta Lanteri, que se podía postular a diputada en la ciudad de Buenos Aires sin que las mujeres votaran. Ella nunca logró un caudal importante de sufragios en su favor, pero enseñaba, pero dejaba una muestra de lo que debía hacer, hacía docencia. Y Cecilia, junto con la medicina, trabajó en docencia muy fuertemente. Habíamos dicho que a los 13 años ya estaba como institutriz. Institutriz eran las mujeres que se ocupaban del cuidado de los chicos. Dicen las historias que era una mujer muy alta para la época, más de 1,70 m, y era una niña todavía, apenas estaba llegando a lo que era la pubertad, ¿no? Ya entraba a ser pequeñamente una adolescente, y dice que vestía con polleras largas para parecer más grande todavía, como para parecer una persona adulta, pero cuenta de esas historias que en cualquier momento y cuando se descuidaban, se ponía a jugar con los chicos como una niña que era, y compartiendo esos momentos de diversión que tienen que tener los pequeños. A los 13 años no podés estar a cargo de la enseñanza y cuidado de otros infantes. Pero fue la realidad que Le tocó eso porque tenían que sostener. Junto con la madre, que la madre sí era maestra. Y vos sabés que Hicieron una escuela también. adelanto, sí, eso viene después. Creó una escuela rural en Entre Ríos y ella después va a crear instituciones enormes, ¿sí? A partir de un viaje que tiene. Bueno, no sé dónde iba, pero su rol en la educación va a ser muy importante. Ah, sí, ahí me acuerdo. Ella trabaja ayudando a la mamá como institutriz. Su rol docente va a ser muy importante. Van a ver que hace traducciones, trabaja en escuelas, es enviada a Europa, en un momento vamos a hablarlo, para observar ciertas realidades en lo que es el sistema educativo francés, fundamentalmente. Pero ¿saben qué? Nunca fue empleada. Y cuando ella, después de 25 años, un poquito más, de estar trabajando, pide la jubilación,
no se la otorgan porque ella no estaba registrada ni cobraba un sueldo. Entonces su retiro tiene que ser a partir de algunos ahorros que tuvo, que trabajaba como doctora, y de pequeñas cosas que podía seguir recolectando que jamás le reconocieron por toda la labor que cumple desde los 13 años como maestra. Una más de tantas injusticias y falta de derechos, en este caso laborales, que, a ver, pensemos que los derechos laborales se empiezan a conquistar a partir de mitad de 1940 en adelante, 1950. Es decir, falta mucho tiempo para conseguir derechos para el trabajador. Pero bueno, son estas cosas que debemos ir señalando porque la realidad de la vida en ese momento, fines de 1800, principios de 1900, era totalmente diferente a la actual. ¿Sí? Le vamos a compartir, así me callo un poquitito y me tomo un mate y compartimos eso, un video que tiene que ver con esto que decíamos recién sobre el techo de cristal. Prestémosle atención porque creo que es algo que hoy en día está presente, ¿sí? Y después lo podemos charlar, si les parece. Así que bueno, ¿vamos? Vamos. Es un videito que va a durar unos minutitos, creo que 2 minutos dura. Y es muy valioso, es una explicación muy clara. Ahí vamos. En 1978, en Estados Unidos, una mujer llamada Marilyn Louden participó junto a otras de una mesa redonda para hablar de sus carreras laborales. La mayoría argumentaba que, si dentro de sus trabajos no ascendían, era por una cuestión de mérito propio. Pero Louden discrepó y acuñó un término que escuchamos hasta ahora, el del techo de cristal. Para Louden, la razón era cultural y no personal. Decía que había barreras invisibles que impedían que las mujeres ascendieran en las escalas jerárquicas dentro de las organizaciones que integraban. La frase quedó un poco olvidada hasta que en 1986 la retomó el diario The Wall Street Journal en un artículo y el tema comenzó a ser foco de las políticas de igualdad de género. 42 años después, algo se avanzó, pero no tanto como quisiéramos. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que impiden que el promedio de las mujeres avancen en sus lugares de trabajo? Se trata de sesgos y prejuicios que se arrastran de generación en generación y que a veces, de tan invisibles, parecen inexistentes. Los tienen los hombres, pero también los tenemos las mujeres. Es, por ejemplo, creer que los hombres son los líderes natos, que las mujeres, si son madres, no van a estar enfocadas en su trabajo, que son demasiado emocionales y que no van a poder afrontar una situación de crisis, que no imponen respeto, que son blandas, que no saben negociar. Además, hay una doble vara. En un hombre, ser firme es ser ejecutivo, mientras que en el caso de las mujeres, esta misma actitud muchas veces se califica de conflictiva o de histérica. ¿Te parece exagerado? El último informe de equidad de género del PNUD de 2020 arroja algunas cifras alarmantes. La mitad de los hombres y las mujeres del mundo consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales. Solo 10 de los 193 jefes de gobierno del mundo son mujeres. A nivel empresarial, menos del 6% de los directores generales de empresas del índice S&P 500 son mujeres. En Uruguay existen 14 ministerios y en su gran mayoría están liderados por hombres. Solo hay 2 ministras. Es verdad, la vicepresidenta Beatriz Argimón es mujer, pero si miramos lo que pasa en el Parlamento, en la Cámara de Diputados hay solamente 20 legisladoras y en el Senado hay solamente 9 integrantes mujeres. Esto de Uruguay. Y al problema del techo de cristal se suma otro, el del piso pegajoso. ¿Qué significa? Que las mujeres no solamente tienen problemas para ascender dentro de las empresas que las emplean, sino que también, en general, suelen quedarse estancadas en empleos de menor calidad. Los que no reconocen ni el techo de cristal ni el piso pegajoso suelen decir que en realidad todo se reduce a un tema de educación y de capacidades. Pero basta ver los números para ver que esto no es así. ¿Por qué? En Uruguay, el 62% de los estudiantes universitarios son mujeres. En cambio, si miramos quiénes ocupan las gerencias de las empresas a nivel nacional, un reporte de 2016 marcó que solamente el 10 eran mujeres. ¿Qué podemos hacer entonces? Las empresas, reconocer y trabajar para derribar estos sesgos natos que afectan a sus trabajadoras. Si sos mujer, no aceptar estas barreras culturales. Y si sos hombre, tomar partido y apoyar a tus compañeras mujeres. Soy Maite de León, periodista del País, y te recomiendo este ciclo si estás interesado en la desigualdad de género y cómo combatirlo. Habría que ver los numeritos acá en Argentina, cómo son. ¿Alguien tiene alguna duda de que los números son similares?
no lo hay. Acá tuvimos que implementar reglamentaciones de cupos femeninos y, por ejemplo, en Senado tenemos un hombre y una mujer que deben estar propuestos. Y a veces me pregunto, digo, llegamos al momento de tener que establecer por escrito en una ley que tiene que haber una cierta paridad de género, y no por una cuestión de capacidades en las cuales, ¿por qué no pueden ser dos mujeres? Por este tipo de tradiciones en las cuales el hombre considera que tiene esa potestad y esa posibilidad de tener que ser el que mande y el que organice las cosas. Acá lo importante era tratar de comprender lo que significa el techo de cristal. Eso que uno observa que puede seguir avanzando en una carrera, por ejemplo, universitaria o laboral, pero que en realidad se va a chocar con un techo invisible que a la mujer no le permite ir más allá, porque más allá está vedado para ellas y solamente para los varones. Entonces, observemos todo el tiempo, así como se da, hay intentos, están apareciendo más mujeres en cargos ejecutivos, en el gobierno actual vemos algunas mujeres más, pero claramente están en absoluta minoría. Hablando el otro día en clase decimos que ¿cuánto se pierde la sociedad por dejar a la mitad afuera, ¿no? Es decir, sumemos, no sé, creo que estaría bueno dejar a la mitad de las oportunidades afuera. No está lindo. Salvo que vos quieras tener el poder. ¿Es así? Querer embuchártelo todo. Es así. Vamos a seguir avanzando con Cecilia. Con Cecilia. Así después pasamos a la fiebre. Primero habla de dice, viaje a Europa enviada por el gobierno. Esto fue en 1899. Ella era bueno, claro, a ver, totalmente destacada como mujer, como un personaje, porque claro, la primera mujer que había sido doctorada en medicina. Además, va a participar en lo que va a ser la creación de la escuela de enfermería, que bueno, todavía hoy en día lleva su nombre, y su reconocimiento se le envía en Europa, básicamente para observar cómo se manejaban en Francia, puntual, los institutos de perfeccionamiento. Y vos sabés que me fijé y en qué le piden ellas que observen puntualmente, porque era encima mujer enviada a Europa, en cómo se manejaba la formación en economía doméstica y labores femeninas. Claro, la mandaron a buscar cosas. A ver cómo era que se les enseñaba a las mujeres en las tareas domésticas. Claro. Esas tareas domésticas que muchas veces los micromachismos No iban a dicen, mandar a un tipo a investigar eso. No, pero vos fíjate, Machirulo. Sí. esos micromachismos difíciles Claro. de quitar es, bueno, te ayudo a lavar los platos, hoy estuve ayudando en la casa. Y no, creo que, a ver, si lo decimos, lo pensamos, o nos sale, está bueno que lo empecemos a repensar y a deconstruir y vamos a darnos cuenta que las cosas quizás no son de esa manera. Tanto como decir, el celeste es de varón y el rosa es de nena. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un par de datos más. Bueno, ahí escribiste Buenos Aires con minúscula. ¿En serio? Sí. Bueno, Presidenta del Congreso Internacional de Mujeres en Buenos Aires. Buenos Aires va con mayúscula. eso es para demostrar que soy humano y me puedo equivocar y no soy perfecto. Estamos hablando de 1910. En 1910 se llevaron adelante un montón de eventos en el marco de la celebración del primer centenario de la patria, de la Revolución de Mayo. Dentro de eso se realizó el primer Congreso Internacional de Mujeres aquí, en el cual Cecilia fue la presidenta. A ver, tenía una presencia y cercanía al gobierno, porque bueno, ella había sido enviada a Europa para observar, es decir, no es que viajó por su cuenta, sino que viajó subvencionada. Entonces va a presidir este congreso. Julita Lanteri va a ser secretaria de esta misma institución, en lo que se plantearon estas cuestiones de derechos igualitarios, como ser derechos laborales. Eso igual abarcaba a los varones también, pero las jornadas de trabajo de 10-12 horas, sin posibilidad de tener un día franco,
sin posibilidad de recibir un salario en caso de enfermedad, sin tener vacaciones, sin tener ningún tipo de cobertura médica. Bueno, eso olvídate, por un montón de tiempo más va a faltar. No hay reconocimiento de antigüedad. No sé, por ahí me estoy olvidando de algo, pero aquellos que son derechos fundamentales de los trabajadores, eso cuando hablamos de trabajadores en blanco. Y eso es fundamental que se siga profundizando en ese tipo de actividades. Otra vez el blanco-negro. Trabajador en blanco, trabajador en negro. Otra vez el tema de los colores. Vos fíjate hasta dónde vamos llegando con ese tipo de definiciones, ¿sí? Hoy en día, si yo acá digo un trabajador en blanco, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es así. Claro. Y puedo hacer la pregunta, ¿qué quiere decir trabajador en blanco? Bueno, es así. Y bueno, son momentos que tenemos que ir señalando. Fue muy importante este primer congreso porque le empieza a dar a las mujeres un ímpetu, un impulso muy importante que va a ser retomado en los siguientes 30, 40 años para empezar a lograr los primeros derechos, como ser el derecho al voto, ¿sí? Y a ser elegidas. Ella tiene un espíritu docente permanente. Vieron que hablamos en un principio de que había trabajado como ayudante maestra, como institutriz con su mamá. Bueno, cuando regresa de Europa, comparte todo el conocimiento que había adquirido allá, lo escribe, lo divulga, lo facilita para los estudiantes, los y las estudiantes de cualquier tipo de carrera, incluso traduce al castellano muchos textos. Piense que en ese momento solo se estudiaba a través del francés y a través del inglés. Mucha terminología en latín, por lo tanto era muy importante conocer esa lengua muerta, pero era necesario porque en la ciencia, de hecho hoy en día se siguen utilizando definiciones porque está como instituido que es el lenguaje universal y todas podemos saber de qué se trata. Pero no cualquiera comparte el conocimiento adquirido. Escribe, por ejemplo, un manual del masajista, manual de la enfermera, manual de primeros auxilios. Empieza a dejar y a dejar una siembra muy importante para lo que va a venir después. Creo que la creación de la Escuela de Enfermería, Escuela Nacional de Enfermería, que es la primera de Sudamérica, es clave y fundamental. Hasta entonces no va a haber... las enfermeras cumplen un rol esencial, lo sabemos hoy. Está claro que sin ellas y ellos, la situación sanitaria no podría ser sostenida. Y ella también había observado que era muy importante todo lo que tiene que ver con la higiene, la protección, promueve miren lo que es una cosa tan pequeña, nos parece hoy, pero en ese entonces fue tema de debate el uso de guardapolvo, el uso de barbijos, en ese entonces, como para poder tener una protección para aquellos que intentan solucionar los temas de salud. Espera que vamos a seguir a la próxima placa porque tiene más información y no quiero dejarla de lado. Qué persona generosa, Cecilia, la verdad. Así es. Acá, como decía antes, crea la primera escuela de enfermería de Sudamérica. Bueno, el uso del guardapolvo, la traducción de los textos. Usó la hipnosis. Fue una de las primeras personas por estos lados en que usa el hipnotismo para los niños con problemas de habla. Igual después se expandió para trastornos del sueño, trastornos de conducta, para temas psiquiátricos, claro, adicciones. Se ocupa mucho de tratamientos obstétricos con las mujeres. Ella tenía una absoluta empatía con su género y estaba dentro de esto que acá, bueno, titulamos esta última placa como su lema Hechos no palabras. Acá hacemos la aclaración final de que no fue una feminista de barricada, es decir, como Julieta Lanteri, que salieron a gritar, elevar la voz, sino de una manera diferente, y decía, mediante la educación la mujer se podía liberar del machismo. Creo que eso lo va a sintetizar como una militante a su manera de el feminismo, que en realidad lo tenemos en cuenta como una cuestión de equidad y no poner sobre el hombre. Fijémonos, cuando hablamos de machismo es el hombre por sobre la mujer. Cuando hablamos de feminismo es igualdad. Igualdad en derechos, básicamente. Y en relación, porque a ver, no hay por qué hacer el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, desde que la sociedad existe, siempre quien mandó era el más fuerte.
De hecho, hoy lo sigue siendo. Es momento de empezar a terminar y a mejorar la sociedad en ese sentido. Si no, vamos a seguir a los golpes y no vamos a salir. El último dato, ella se retira, se va a Los Cocos, frecuentaba todos los veranos, 3, 4 meses lo pasaba allá. Y miren este dato, ofreció al gobierno su casa, que tenía como bueno, Los Cocos es un lugar muy lindo, En hoy Córdoba. hay un laberinto en la provincia de Córdoba, realmente es paradisíaco ese lugar, ojalá lo puedan conocer. Está Sí, cerca hagan del el Uritorco. esfuerzo, sí, no es muy lejos de Carlos Paz, de Córdoba capital. Ofreció su casa para que se pueda ser utilizada como colonia de vacaciones para docentes. Le dijeron que no. No, No, ¿cómo si las vamos a ofrecer? docentes no necesitan vacaciones. No. Y encima, y para las mujeres, ¿para qué tienen que Claro. ir a descansar? Bueno, así es como ella se fue Se retiró allá. retirando, claro, sí. Y va a fallecer un poco por eso también. A ver, todas las cosas nos llevaron a hablar de ella en este momento, porque fallece un 10 de abril. Y se da la casualidad que un 10 de abril fue el pico máximo de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. En y otra bueno, fecha. En otros En años, otro año, claro. claro. Sí, ella muere en la década del 30, eso había sido 50 años antes. Pero bueno, las circunstancias nos tienen que llevar un poco a hablar un poquito de la salud desde otro lugar. Historia y salud pública creo que hoy en día puede ser un aporte en este contexto, en que estamos bastante complicados y en el que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Leí un cartelito por ahí, dice que la pandemia no termina porque estés harto. ¿Sí? Es decir, El coronavirus el le importa muy cansancio- poco que estés el harto. cansancio no va a hacer que esto termine. Así que por favor, y este es el mensaje que también queremos dar desde acá, hagamos este esfuerzo, creo que tenemos un horizonte, creo que tenemos ahí algo, una ventanita, una puerta que parece abrirse con el tema de la vacunación. Tenemos que transitar esto hasta llegar a ese momento. Así que, por favor, ¿sí? Todos desde nuestros lugares, con todos los protocolos, los cuidados. En las escuelas lo tenemos, ¿sí? Porque yo estoy yendo a la presencialidad en la secundaria número 4 y realmente lo llevamos adelante, pero que lo que hacemos ahí en el colegio no sea un acting, no sea un momento que hacemos como que, sino traslademos los cuidados a cada momento, ¿sí? Es así. Bueno, Hablando de salud, ¿enderezo? ¿O lo dejo así? no, porque vamos a ver un videito muy fiebre amarilla. interesante. Bueno. Este informe especial sobre epidemias históricas, la fiebre amarilla de 1871, si bien tuvimos diferentes episodios de esta fiebre, de esta afección en la década de 50, es decir, 20 años antes, es una enfermedad de tipo tropical, pero vamos a contarlo un poquito más. De hecho, este informe va a contar un montón de cuestiones vinculadas a cómo es que surge. Esto viene de la zona del Brasil, ¿sí? Como siempre, luego se empezó a culpar al de afuera por la proliferación de este flagelo terrible. Vamos a compartir un videito, ¿dale? Dale. Ay, le iba a dar a la play ahí, no, acá. Los vientos pestilentes, terror de los pueblos desde tiempos remotos, llegaron a tierras americanas, silentes y letales, en el organismo de los conquistadores, como si de un colosal caballo de Troya se tratara. Eduardo Galeano será el cronista que informe de la avanzada española con el caballo, los microbios y los virus. Como plagas bíblicas, dice en las venas abiertas de América Latina, la viruela, el tétanos, el tifus y la lepra despedazaban a los originarios tanto como el acero y la pólvora. También llegó la fiebre amarilla, reaparecida en los años 1852, 58 y 70. No fue sino hasta 1871, durante la presidencia de Sarmiento, cuando la enfermedad alcanzó todo su dramatismo, con 500 muertes por día. En esos años, la guerra de la Triple Alianza, que selló la suerte del Paraguay autónomo, tenía en Corrientes una base del ejército imperial.
Allí la fiebre amarilla mató 2.000 personas entre diciembre y junio de 1871. El miedo se apoderó hasta del gobierno, que huyó en masa. El origen de la epidemia se adjudicaba a los soldados regresados del Paraguay, contagiados por el mosquito Aedes, favorecido por la escasa agua potable, el hacinamiento de los inmigrantes y el clima cálido y húmedo. En ese mortal evento sanitario se produjo en Buenos Aires la inmigración masiva de los barrios del sur al norte, lejos de las aguas pestilentes. Fue el comienzo del asentamiento de las familias patricias que son hoy Barrios Norte, Recoleta y Belgrano. Aquella peste de fiebre amarilla cayó brutal sobre la población negra, diezmándola. Sarmiento y su vice Alsina dejaron la ciudad en tren especial, recibiendo duras críticas por el éxodo. El 7 de abril murieron casi 400 habitantes. El 8, 430. Del 9 al 11 de abril hubo 500 muertes diarias. Los primeros fríos acorralaron a la enfermedad, no sin antes permitirle que se llevara aún 7.500 vidas. Wow. Muchas veces estamos acostumbrados a buscar culpables afuera. Esta imagen que tenemos acá va a demostrar, y ahora les voy a decir qué tiene que ver toda esta ensalada. No es un juego para descubrir algún sentido, ni descubrir la palabra, ni la frase. A ver, ¿qué tenemos? Espera, un poquitito, ahora le vamos a contar de qué se trata. A ver, para que tengamos una tortuguita. Mira, Mirá. vamos a empezar por otro lado. Bueno. Escuchen esto, A ver si... Arqueología urbana. Sí, pero primero escuchen esto. Dale. Si te sientes abatido, con dolor en la cintura, con el vientre descompuesto y en la frente calentura, si ves tu dorsal espina molestarte acaso mucho, si hay pesadez en tu vista, con cierta dosis de chucho, ay, por Dios, no tengas miedo, es solo fiebre amarilla, y aunque mata medio mundo, es una fiebre sencilla. Una fiebrecina. Una gripeciña. Una gripeciña. Bueno, esto es del día 28 de abril del año 71. Está publicado en el diario La Prensa. Pero a veces podemos decir, lee esto, no importa cuándo. Claro. No, cuando decimos... no importa cuando leas esto. No importa cuando leas esto. La negación de parte de ciertos sectores, y en los cuales la prensa tiene mucho que ver, es de todos los tiempos, no es de hoy nada más. Hoy sabemos muy bien que tenemos este tipo de realidades y vamos a ampliarlo. No es propio de la Argentina, sino que sucede en todo el mundo. Pero estas cuestiones de negar o subestimar o poner intereses económicos por encima de las cuestiones sanitarias no es nuevo. Y ahí, bueno, estábamos dando una opinión nuestra. Así como sucedió, Sarmiento era presidente, recién lo relató acá en esta síntesis bastante buena del video. Se van de la ciudad y tuvo unas críticas pero terribles porque huye todo el gobierno. Pero también las críticas fueron hacia los médicos mismos. En ese momento se le agarraron con los médicos. No se usó la palabra infectadura, pero cuando se empieza a acusar de que los propios médicos estaban envenenando con sus medicinas para salvar a la gente, que en realidad las estaba matando. Y cuando los médicos decían, mire, no tenemos mucha solución, nos quedamos adentro, hacemos cuarentena, estoy hablando de 1871. O nos vamos al campo, a lugares aislados, se los criticaba, pero de una manera atroz, tremenda, porque hay una especie de negación de la realidad y de la inminencia o cercanía de la muerte. La fiebre amarilla lo que tuvo de particularidad fue que es muy rápida, muy veloz.
un pico de temperatura muy alto, muy importante, molestia generalizada del cuerpo. No se sabía de dónde venía, ni cómo tratarla, no hay ningún tipo de solución. Entonces lo que se les suministraba a los enfermos era algún tipo de diurético para que se fuera por la letrina y también vomitivos. Es decir, ellos consideraban que digamos, el episodio febril era por algo interno, por lo tanto había que eliminarlo. El problema de esto fue la deshidratación. Entonces acelera el proceso y la gente moría, pero al instante. El 60% de la población que murió no recibió asistencia médica. Más de la mitad fueron niños. La mayoría fueron negros y fueron inmigrantes pobres. Y esto se da porque el foco principal y original del problema va a estar en la zona del Riachuelo, en la zona de lo que es La Boca, San Telmo, Montserrat, en los cuales hasta ese entonces vivían la clase alta, la clase dominante, que luego va a tener la posibilidad de huir y de emigrar a la zona norte. Entonces, a partir de ese momento vamos a ver que la ciudad de Buenos Aires va a tener una composición geográfico-social dividida en dos, el sur pobre y el norte rico. Cuestión de que en los años anteriores no era de esa manera. Fijémonos que en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos más espacios verdes que en la zona sur. En la zona sur había, de hecho, el único cementerio que ve en la ciudad estaba ahí en lo que hoy es Parque Patricios, que es cerca de donde se encuentra hoy la casa de la jefatura de gobierno de la ciudad, que colapsó, se llenó. Piensen que en esos meses, vimos las cifras, terminan muriendo 15.000 personas. Debe como emergencia abrir un cementerio nuevo, porque los cementerios colapsaron, y se van a terminar construyendo, digamos, ubicándolo en lo que ahora va a ser conocido como el cementerio de la Chacarita. El cementerio de la Chacarita quedaba bastante más lejos, alejado del centro poblacional, y el nombre es una deformación de chacritas, porque eran territorios que pertenecían al Colegio San Carlos, ese entonces que hoy es el Colegio Nacional, en la ciudad de Buenos Aires. Justo está preguntando el nono si el cementerio de la Chacarita fue fundado a consecuencia de esta fiebre. Tal cual. Ahí De está. hecho, en un primer momento estaba por fuera de lo que hoy es en sí el Claro, cementerio. era Pero bueno, se despoblado ahí. levantó, claro. De hecho, Chacarita viene de chacrita. Es Claro. una deformación, al menos es una acepción que se tiene. De las chacritas en donde los estudiantes podían ir a tener recreos y hacer estudios de campo. El ferrocarril del oeste, ese que pasa por la cancha de ferro, el ferrocarril ferrocarril oeste. oeste, se extendió hasta ese lugar, hasta la Chacarita, para llevar los cadáveres. Para que tengan una idea, había 40 carrozas fúnebres en toda la ciudad, Si estaban muriendo hasta 500 personas por día, los números no dan. No había posibilidad de traslado. El tren, que tenía dos motorman, que eran dos hermanos, hacían 2 viajes por día y han llevado hasta 500 féretros. Uno de ellos muere, por lo tanto hay un enorme problema para ver quién manejaba el tren. Muere de fiebre amarilla. Muere de fiebre amarilla. No es una enfermedad que distinguía clases sociales, pero recién dijimos que la mayoría eran los sectores populares, pobres y negros. Esto se debe a que son los que, creo que no lo dije, son los que no pueden emigrar, no se pueden mover. Ellos viven en un conventillo y acá viene de por qué. El Sí. nono dice que las plazoletas que rodean al cementerio de la Chacarita son las antiguas fosas comunes. Claro. Nono, ¿te vacunaste ya? Ay, me llegó la foto. ¡Ay, yo no sabía! No me dijiste nada. ¡Felicitaciones! Pero me lo dijo a mí hoy me llegó la ¡Vamos, vamos! Vamos a ¡Felicitaciones! hacer. Muy bien. Igual a seguir cuidándonos, pero falta poquito. Bueno, pero ya es algo... Como le digo, tiene ya ahí una no, fecha. gana en tranquilidad. Vamos todavía. Así que bueno, la situación era complicada. Ahora, vamos a situarnos. ¿Por qué? ¿O qué sucede? Y acá entra lo que llamamos la arqueología urbana. A ver, ahí me puede preguntar, ¿estás hablando de arqueología?
Sí. La arqueología son esas personas que yo quería ser Indiana arqueólogo. Jones, por Claro, ejemplo. que es cavar y encontrar objetos. La arqueología urbana, excavaciones en la ciudad, permitió encontrar objetos que nos facilitan la posibilidad de reconstruir y encontrar algunos causales. Y acá vienen las imágenes que tenemos en la pantalla. Bueno, espera que Con la cola metida. antes de que sigas, Lara saluda y Mariel también saluda, que me parece que está en el sur. Mariel está de paseo por el sur y nos está mirando desde allá. No sé, no estoy segura. Y los dos nonos, nono y la nona. Sí, Los sí, nones. Muy bien. sí, les nones. Les nones. Vamos. Acá tenemos unas imágenes, ¿sí? Bien. Todo tiene que ver con cuestiones de salud. Vamos a empezar por esta de acá. Esta es una imagen de conventillo de la zona de San Telmo, en la cual teníamos habitaciones muy pequeñas donde vivía mucha cantidad de gente. Hay una superpoblación. La superpoblación, ¿qué genera? Genera residuos y genera mucha acumulación de posiciones, ¿sí? La gente va al baño. Va al baño en letrinas que caen a pozos, el pozo ciego, que está muy cerca de los pozos en donde se toma agua para tomar. Bien, ¿qué sucedía en esos pozos para tomar? Solían meter adentro tortuguitas de agua, muy simpáticas, porque quizás se comen muchos residuos, no reducen. Como que purificaban el agua. Comían, por ejemplo, hojas, desechos que venían de desagües, del techo, se alimentaban, pero a su vez las tortugas hacen sus necesidades en el mismo agua. Más la cercanía de los pozos ciegos genera que el agua que tomaba la gente era absolutamente insalubre, imposible. Todo lo que es el riachuelo ya estaba contaminado, aunque parezca mentira. Allá por 1870 Riachuelo ya estaba contaminado. Si alguien lo conoce, hoy en día pasa y se va a encontrar con un aroma espantoso y visualmente también lo es así. Y esto solo lo podemos saber a través de cartas de europeos que visitaban la ciudad o que le escribían a sus parientes y decían: hay un olor insoportable, cosa que los habitantes de acá estaban acostumbrados a que la cosa era así. ¿Y por qué? Porque todo lo que eran mataderos, curtiembres, el lugar donde se faenaba al ganado, todos los residuos iban a parar al riachuelo. Y estamos hablando desde antes de la época del gobierno de Rosas. Si alguien leyó El matadero de Esteban Echeverría, totalmente opositor a Rosas, pero nos cuenta y nos relata cómo se vivía en ese momento, en esa época, creo que está ambientada en 1830, me parece, o fines del 1820, 1828, 29, todo va a parar al río, va así. Eso, otro foco infeccioso. Y por otro lado, la fiebre, que es de tipo tropical, sí efectivamente provenía a través de los barcos que venían del Brasil. Claro. Ya se había dado antes. Pero en abril empieza a ser fresco. Ahora va, porque hay una imagen de eso también, que esto se descubre a través de hechos arqueológicos. ¿Muestro? Había una propuesta de los médicos que decía: aquellos barcos que vienen desde Río de Janeiro, por ejemplo, deben hacer cuarentena. ¿Qué dice el gobierno de Sarmiento? No, es una pérdida de dinero enorme, dejémoslo pasar porque eso no tiene nada que ver, no va a afectar. Es apenas una pequeña fiebre, como lo leíamos en el diario de la prensa. Entonces no se hicieron los cuidados necesarios en cuanto a cuarentena a la gente que venía. Y esos bajan en la zona portuaria y es otro de los elementos más que va a propiciar el desparramo de esta fiebre. Pero me decías del clima. Claro. ¿Sí? El pico máximo fue en abril. Pero en abril, no, o sea, acá se dice que la fiebre amarilla tiene que estar la temperatura promedio arriba de los 15 grados. ¿Cómo se explica esto? Porque ya tenía que haber descendido. ¿Por qué no descendía? Por el hacinamiento y porque en las habitaciones hay braseros que mantienen durante todo el año la temperatura muy por encima de los 15 grados. No se vivía con frío en ese entonces. Entonces, el aire, tanto por aire como por agua, llega a esta enfermedad. Se mantenía el calor adentro. Y algo más que tenemos en otra imagen por acá. Esto es una escupidera original de esa época. Ustedes fíjense que es como una cerámica que tiene un agujerito arriba. Esto estaba en todas las habitaciones y la gente escupía acá
Digamos, luego cada tanto se limpiaba, pero se mantenía en el mismo lugar. El calor, el agua mala, eh, esta infección que tiene lo que se escupían en estas cuestiones, eh, es el caldo de cultivo del, como dice en un video, que es el asesino serial. ¿Y quién es el asesino serial? Ya lo dijo el video, no voy a dar nada nuevo, pero por ahí llegó recién. Es el mosquito. El mosquito que hoy transmite el dengue es el mismo mosquito, el Aedes aegypti. ¿Sí? Bueno, sí, ya pasó. ¿Y cómo empezaron a descubrir que fue a través del mosquito? Porque no se sabía que era a través del mosquito. A partir de haber encontrado estos elementos. No se ve muy bien porque la verdad que la imagen no es Parece muy como buena. una campana. Bueno, esto es un atrapamosquitos o atrapamoscas. Esto es como una botella que, si pueden ver ahí, tiene unas patitas, es decir, hay una cavidad en la cual se le ponía a través de la tapita por acá agua con azúcar, como hoy le ponemos para que vengan a comer los Los colibríes. colibríes, sí. Bueno, se lo llenaba de agua con azúcar y eso hacía que los mosquitos ingresaran por abajo, pasaran por el centro, que estaba el huequito, se alimentaran, pero después no pueden salir. Entonces, como este elemento está muy difundido en las casas, lleva a sacar la conclusión de que había una enorme población de mosquitos en ese momento y que pudieron haber sido el vector o el factor de transmisión de la enfermedad. De hecho, fue así, después se pudo comprobar. Se comprobó después, sí. Pero, digamos, la presencia de mosquitos en la ciudad, no hay ningún tipo de cloaca, no se juntaban los residuos, el mosquito estaba por todos lados y por eso se llegaron a estas situaciones. Hubo cuestiones en las cuales se discutió si el rol del médico fue el que tenía que ser, de todas aquellas personas que negaban que la enfermedad podía ser importante. La negaban que fuera importante desde el campo, porque se habían podido ir. Ahora, otro episodio más. En el mes de febrero son los carnavales. Es una festividad popular. ¿Ustedes piensan que se suspendieron los carnavales? No. Los carnavales se llevaron adelante en toda la ciudad, se hicieron los festejos como siempre, se alzaron voces desde los médicos que estaban vistos cada vez peor, porque claro, eran aquellos que venían a dar las malas noticias y a recomendar acciones que perjudican tanto a la vida cotidiana de diversión como cuestiones económicas. Vos pensás que si tienen que empezar a cerrar los mataderos, gente queda sin trabajo. Si tenés que mantener a la gente en los barcos durante 15 o 20 días ahí parados esperando que el brote no avance hacia la ciudad, se pierde muchísimo dinero. Es decir, todas aquellas actividades económicas estaban por sobre esta decisión de salud. Nada estaba preparado, no había hospitales, no había ninguna reacción del gobierno, salvo, como habíamos estado leyendo ahí, después yo lo puedo compartir un artículo que nos acercó Quijote también, en cuanto al rol de la policía, que se intentó en ese momento tomar como los nuevos héroes, porque cuidaban de las viviendas de la gente que se había ido. O sea, los ricos. Sí, es así. En la prensa se empezó a destacar a esos personajes como que eran fundamentales. En 1873 hubo una epidemia de viruela y Sí. los ranqueles establecieron una barrera sanitaria en las Salinas Grandes. Al que provenía de las zonas afectadas los degollaban. Así es. Bueno, el aislamiento eran los recursos que podían ofrecer. El eliminar a aquel que puede infectar. Suenan todas estas Para cosas, los ¿no? que se quejan de la cuarentena actual, dice. Es que, a ver, no es muy difícil hacer ese paralelismo como dijimos al principio de cuando empezamos a charlar. Hay una cuestión de negar, pero también hay una cuestión de miedo. Muchas veces te ampara el miedo. Niegan por miedo. Y claro. por otro lado también hay un aprovechamiento de tipo político. Es la realidad. Cada uno de nosotros, cada una, puede observar libremente las cosas, pero eso creo que es así. Y en el día de ayer nos quedamos leyendo publicaciones o escuchando opiniones
muy contrarias a las restricciones de estos días. Y todos podemos comprender la necesidad de trabajar que tenemos. Eso nadie va a decirlo, que no es así, porque es un enorme problema que tenemos. ¿Cómo hacer para equilibrar? Y creo que lo más importante es evitar lo que por ahora que consideramos que es el principal factor de contagio, son las reuniones sociales. Entonces, por favor, no nos juntemos. Es decir, si suena antipático, si suena antisocial, en este momento es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque, como decía recién, trabajando en la escuela, que voy y lo veo diariamente, los protocolos se cumplen. Si uno va a un trabajo, también lo tenemos. Ahora, después, sabemos y pudimos observar el tema de juntadas y el tema de no tener los cuidados mínimos que se recomiendan, la ventilación y demás. Qué loco, Y dice eso el se nono. vuelve repitiendo todo el tiempo. Una tremenda paradoja, dice. Es así. Y esto tengo que hacer una aclaración, porque suena muy a déjà vu y a que se vuelve a repetir la historia cíclica. Yo no creo en la historia cíclica. Parece, pero hay cuestiones que no lo hacen que sea igual. Pero ¿cuánto se parece? La pucha. Claro, pero el tema está en recordar este tipo de cosas. Estas cosas sucedieron y no tenemos que cometer, o sea, pasaron más de 100 años, no podemos cometer los mismos errores. Consecuencias. Bueno, acá tenemos una síntesis de lo que veníamos hablando, pero no voy a otra vez. 15.000 muertes, 10% de la población total, la mayoría son pobres, inmigrantes, y la mayoría de inmigrantes italianos, básicamente, afectó muchísimo. Y negros, y acá hay una cuestión. La historiografía negacionista de la raza negra de afrodescendientes dijo que los negros habían desaparecido con la fiebre amarilla. Falso. El año pasado, en uno de los episodios en los cuales sobre Remedios del Valle, que hablamos con Maga. Maravillosa charla de ese momento. Está en YouTube, lo tienen para verlo si lo quieren revivir. Debemos reivindicar cosas. El tema de invisibilizar, de ocultar y decir, listo, ya está, no están. No hay más negros. ¿Pero por qué? Porque esa visión de querer ser Europa todo el tiempo estaba presente. ¿Y por qué la mandan a Cecilia Grierson a Europa? ¿Y por qué la mandan a París? Porque se pretende en ese entonces asemejar Buenos Aires a París, por ejemplo, pues, fundamentalmente, que era la ciudad en luz, tiene muchos edificios, mucha cáscara, pero Buenos Aires no tenía cloacas, no tenía red de agua potable. Y todo eso va a empezar a plantearse luego de esta gran epidemia. A ver, no se podía seguir de la misma forma. Seguimos acá. Bueno, que cambió completamente y para siempre la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires entre barrios de ricos y barrios de pobres. San Telmo, Montserrat por un lado, Recoleta, Palermo, Barrio Norte por otro. Lo vamos a ver en las construcciones también. El 60% de las víctimas no recibió asistencia médica, más de la mitad de las víctimas fueron niñas. La creación del cementerio de la Chacarita, la extensión del ferrocarril del oeste, el tren de la muerte. Y bueno, se van a empezar a proyectar la construcción de cloacas, agua de red, hospitales y el propiciar, por ejemplo, la escuela de enfermería, en la cual Cecilia Grierson va a ser uno de los elementos fundamentales y esenciales. Dice, la historia ocurre 2 veces. La primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Uy. Bueno, ¿puedo enderezar? Porque así puedo leer mejor los... ¿Qué? Sí, a veces lo podemos comparar con esa escena de Homero que se golpea y dice ouch, y al rato vuelve y dice ouch, y al rato vuelve y hace ouch otra vez. Parece que la sociedad fuera así. Por eso es tan importante generar este tipo de espacios, y muchos más también, en los cuales podemos tomarnos un tiempo de reflexión y de repensar la realidad, ¿sí? Con antecedentes. A ver, vamos a hacer opinión libre, momento de chat libre. Bueno, voy a enderezar, porque así puedo leer con más comodidad lo que escriben. Bueno, va a ser este momentito, igual enseguida ya llegamos. Bueno, permiso. Doblo despacito, así nadie se marea.
¿Alguna opinión, algo para comentar, algo para decir? El tema, dice acá Bruma, es tener un poco de conciencia y empatía. Todo está en nuestras manos, solo tenemos que pensar en las generaciones futuras. Yo con 85 años pienso mucho en la juventud. Palabras del nono. Así es, y reivindicamos a la juventud como presente. Y esto lo venimos ejercitando, no pensemos más en la juventud como futuro, que por supuesto lo tiene. Pero hoy también son protagonistas. Y la juventud hoy en día, ¿cómo es protagonista para esta situación? Manteniendo los cuidados que tenemos que tener. Joven, pibe, piba, por favor, mantengamos esos cuidados que son claves, son protagonistas, son ustedes también. Y respecto de las epidemias, las pasadas, las presentes y las futuras son consecuencias del abuso del hombre en la utilización de la naturaleza. Totalmente. Creo que es así y bueno, también es un punto en el cual tenemos que estar muy conscientes. El planeta no aguanta más. Esto lo venimos diciendo, va a empezar a faltar el agua. Y a ver, abramos un poquito más el panorama. Todos sabemos muy bien, como hablamos la semana pasada sobre Guerra de Malvinas, por qué los ingleses están presentes tan cerca de la Antártida. ¿Sí? Está el agua potable congelada ahí. ¿Por qué el sur de nuestro país está bajo propietarios megamillonarios y que tienen prácticamente todas las reservas de nuestro país de manera privada? Bueno, Y los no hay glaciares acceso. están Bueno, ahí. Pensemos otra cosa más. Todos sabemos positivamente que una de las condiciones de la empresa Pfizer, o Pfizer, no sé cómo se pronuncia, Pfizer. era que el Estado pusiera como garantía ante cualquier eventualidad o reclamos los bienes del Estado, como ser los glaciares. Se pedía eso, lo sabemos. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé, a ver, vamos a ver. Expresate. Si no, vamos a ir terminando por el día de hoy, en el cual creo que hicimos un recorrido que la intención era venir al hoy e ir hacia atrás, conocer el detalle de lo que sucedió, pero que todo el tiempo nos va a atraer y a observar lo que tenemos en este momento y generar también un poquito de conciencia a través de la historia en cuanto podamos hacer un pequeñito aporte a la cuestión sanitaria y de salud. A ver, vamos a ver cómo queda. ¿Te gustó más así, no? Vamos a ver si después resulta cuando lo subamos o cómo queda. Bueno, la semana que viene vamos a hablar sobre... la semana que viene. Tenemos, bueno, esto de realizar informes enlazados de diferentes temas, me gustó. Vamos a ver si lo podemos seguir haciendo, a ver si no se puede dar, por supuesto, pero la semana que viene vamos a hablar, y esto dicho así al pasar, suena como que no dice nada, que es el origen del Partido Radical, del radicalismo. La UCR, la UCR es el primer partido político, llamémoslo, de la Argentina moderna. No es que no existiera porque estaba el Partido Autonomista Nacional, antes podíamos hablar de unitarios y federales, saavedristas y morenistas, es decir, hay grupos políticos, pero con una organización orgánica, como les encanta decir a los radicales. Es el primero. Y el radicalismo surge a partir de diferentes revoluciones, de diferentes situaciones. Estás hablando del episodio de la semana que viene. Pará la moto, no contés. Spoiler. No se van a acordar. ¿Qué no se van a acordar? Vos no sabés lo... Partido Socialista, dice acá Quijote. Y sí. Escúchame, acá hay una reflexión más con respecto al ambiente. Sí. Cortala con el Partido Radical en la semana que viene. Dice, bueno, ay, no puedo leer de costado. Dios, ahí está. ¿Qué tiene que ver Dios acá? Dice, el sobrepastoreo del ganado, el no respeto de la rotación de cultivos. Bueno, esto fue lo que afectó terriblemente el ecosistema, la composición del suelo y sus nutrientes. Claro, si te la pasás plantando soja, el suelo se agota y con todas las porquerías que les tiran para que no crezcan otras plantas.
después no absorbe y ahí tenemos las inundaciones. Todo está conectado con todo. Y para eso también necesitamos urgentemente la equidad, igualdad de género. Porque sin mujeres como Cecilia Grier sobre estas cosas tampoco podríamos estar hablando. Ella observó antes que muchas personas la necesidad de impulsar a la enfermería, darle un estatus de estudio superior. Por lo tanto, a ver, ¿cuánto más podemos crecer estando todos dentro de lo mismo? Todas participando y buscando soluciones y en lugares de decisión. Falta mucho en ese sentido, nos falta mucho en cuidado del medio ambiente. Creo que todo está unido y vinculado. Acá el Nono está re contento con lo de la Unión Cívica Radical, que vas a hablar de eso la semana que viene. Es más que interesante, es un tema muy interesante y también hay una cuestión vinculada, acá creo que no también le va a interesar porque ya lo dijo, de por qué el peronismo, por qué Perón va a tener un caudal de seguidores que luego no lo va a tener la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar un poquito de Irigoyen, vamos a hablar un poquito de ese momento y vamos a hablar de lo que son las clases medias. Va a ser un poco más política la cuestión, pero seguramente, total tenemos unos días para formularlo, hay alguna que otra cuestión de tipo social a la que vamos a hacer referencia, porque me parece que tiene que tener alguna significancia con el día de hoy. No vamos a hablar de hoy cómo se encuentra el radicalismo posicionado políticamente, porque no nos interesa hablar de eso. No. Pero sí hablamos de un sector de la política vigente, presente todavía, que tiene bastante más de 100 años. Muy bien. Y tiene que ver con el mitin del Frontón, sigo haciendo spoiler, pero basta, fechas, ustedes creo que saben basta. que muchas veces llevamos este ciclo un poco relacionándonos con las fechas en las cuales se hacen conmemoraciones, celebraciones, recordatorios, ¿sí? Entonces por eso también tiene que ver. Luego va a aparecer Alicia Moró de Justo, que vamos a decirle Alicia Moró. Decimos Alicia Moró de Justo porque así es conocida comúnmente. Pero no le pertenecía. Pero Justo. no era parte de sus propiedades ni sus bienes. Que se parta, pero que no se doble. Si Leandro N. Alem viera lo que hicieron sus seguidores, se vuelve a suicidar de nuevo. Pero eso es una placa que vamos a poner después. Bueno, la semana que viene. Basta, gente, basta de hablar del episodio que viene. Dale. Maldito corrector, dice. Porque le puso Alemania en vez de Alem. Bueno. Bueno, gracias por haber estado compartiendo este espacio, este lugar. Y haber estado apareció acá. Lara, quiere decir que nos Apareció pasamos Lara, por el horario. sí. Entonces eso me preocupa, gracias Lara. Pero fue episodio doble. La semana que viene creo que vamos a hablar un poquito de su trabajo, de Rojo. Así que si Lara está por ahí, genial, maravilloso y vamos a conversar sobre eso también. Voy a hacer un adelanto. No dentro de mucho tiempo estamos tratando de organizar, o se le ocurre, de posiblemente para mayo, de organizar una especie de Zoom en el cual vamos a poder intercambiar y todos y todas vamos a poder hablar. Pero bueno, es una idea que empieza a surgir, así lo podemos compartir. No lo podemos hacer en persona porque es una propuesta del municipio, por ahí. Pero posiblemente pueda haber una especie de Zoom en que podamos estar, nos ponemos de acuerdo y vamos a estar todas juntas ahí hablando, cacareando, peleando, no, discutiendo y nos vamos. Vamos a dejar una canción que ya el año pasado la utilizamos acá como cierre, muy inspiradora, muy sentida, y que me parece que es el momento, como así también hablábamos de salud y de sanidad el día de hoy. Esta es una canción que también creo que tiene que servir como refuerzo, una nueva dosis de paciencia, de constancia, de dejar de estar hartos por un tiempo más, viendo que el horizonte está cerca. El ejemplo es el nono y la nona. Y nosotros también que se va a abrir un Instagram si sigue así, dice. Dale. Y acá Quijote dice un asado cuando se termine la pandemia. Y está Lara diciendo gracias, profe, acá me van a tener siempre. Gracias por todo. Hermosa ella. Bueno. Nos vamos, gente. Gracias.
La rima que duerme con todas las palabras. Si hay algo que sí es porque te invito, menos la distancia del sol átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo, y cómo está ya mi alma. Ya estás aquí, y el brazo que dijimos descansa y es perfecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Adoramos el puente, se ha creado entre los dos. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Gracias por estar. Gracias por estar. Gracias por estar. Gracias por estar. Cruza el amor por el puente.